Así en purificación se labra este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Buen día, amigos, un placer estar con ustedes nuevamente, gracias a Luis, que hoy se encuentra en Buenos Aires. La idea es tratar de exponer en esta media hora que tenemos acerca de un pedido que se me ha hecho desde el exterior, desde Argentina y de Brasil, habitualmente organizaciones vinculadas al derecho ambiental, juristas, fiscales, jueces, abogados, ambientalistas, con curiosidad interrogan habitualmente a quien habla sobre cuál es el desarrollo del derecho ambiental en el Uruguay, cuál es la jurisprudencia en el Uruguay en materia de protección del medio ambiente. Hay una cosa interesante al respecto. Normalmente en los países vecinos, Argentina y Brasil, existe un número muy importante de decisiones judiciales, una bibliografía también importante que hace referencia a esas decisiones judiciales. Es cierto que tanto en la Argentina como en el Brasil, quizás el desarrollo de decisiones judiciales en materia de protección del medio ambiente, decisiones de los jueces en materia de protección del medio ambiente, se desarrolló mucho antes y fue un motor muy importante para que luego apareciera lo que conocemos como el derecho escrito, como el derecho constitucional que hace referencia a la protección del medio ambiente tanto en Brasil como en Argentina, y luego la legislación, la profusa legislación que estos países detentan. No es el caso del Uruguay, donde realmente lo primero que ocurrió fue el surgimiento de las normas jurídicas, y hasta el día de hoy, aunque parezca mentira, estamos esperando que los jueces se decidan a aplicar esas normas jurídicas que el legislador y el constituyente ha impuesto ya hace un tiempo importante. Recordemos que la ley de impacto ambiental, la primera norma específicamente dirigida a la protección del ambiente es del año 94, que en el año 97 el Uruguay incorpora el primer texto constitucional, que luego se acrecienta con el año 2000 con la ley de protección del medio ambiente. En el año 2000 también surge la ley de áreas protegidas. En el año 2004 la conocida reforma constitucional del agua, que incorpora todavía al artículo 47, redactado en el 97 justamente, un texto mayor y más importante todavía sobre la protección del agua. Y mucha legislación superviniente, entre otras la más reconocida, la ley de ordenamiento territorial del año 2008, luego, si no recuerdo mal, en el año 2009, la ley que reglamenta la reforma constitucional del 2004. Es decir, una enorme cantidad de legislación que, sin embargo, no ha tenido ningún reflejo en las decisiones judiciales. Eso me llevó en el año 2009 a mencionar. Recuerdo que eso me valió un tirón de orejas bastante importante, porque en su momento se me abrió un sumario por haber dicho esto que voy a decir en este momento. Yo dije en el año 2009 que en el Uruguay se vivía una jurisprudencia antiambiental. Recuerdo que eso molestó incluso a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, molestó a integrantes del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros vamos a de alguna manera en estos minutos que tenemos a reseñar por qué fue que mencionamos y en vinculación con qué aspecto fue que nosotros mencionamos que en el Uruguay en aquel entonces existía una jurisprudencia ambiental y hoy volvemos a reafirmarlo con mucho más fuerza, con mucho más firmeza y con muchos más elementos a la vista, que en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental. La principal comprobación fáctica, directa que podemos realizar es que en el Uruguay no existe una sola sentencia, un solo fallo judicial que haya quedado firme en materia de protección del medio ambiente. Y en este aspecto siempre cito las dos notables sentencias que en su momento dictó
el entonces juez del Juzgado Civil de Séptimo Turno, el doctor José Lovellcho, vinculadas al tema del plomo, que fueron las únicas dos sentencias en primera instancia que hicieron lugar a la causa ambiental por los problemas de la plombemia, en un caso con respecto al tema de ANCAP y en otro con respecto a la inacción en la que se habían sumergido tanto la Intendencia de Montevideo como el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, esas dos decisiones judiciales fueron revocadas por los tribunales de apelaciones, y luego cuando intentamos llevarlas en casación ante la Suprema Corte de Justicia no tuvimos ningún tipo de éxito. O sea que las únicas dos sentencias de protección del medio ambiente en el Uruguay fueron dictadas por el doctor José Lovellcho y luego fueron revocadas. Y esos son los únicos dos casos que podemos mencionar de sentencias definitivas en tal materia. Cuando se me pregunta entonces desde el exterior por la jurisprudencia en el Uruguay, con un dejo de vergüenza, realmente, tengo que decir que en el Uruguay no existe jurisprudencia ambiental. Y yo voy un paso más. Creo que en el Uruguay existe una jurisprudencia que va contra la protección del medio ambiente y por eso hablo de una jurisprudencia antiambiental, expresión que no me corresponde a mí, que en algún momento el doctor Ricardo Grosito, profesor de Derecho Ambiental, ha usado, y que yo tomé como propia, en el sentido de que creo que describe cuál es la realidad en el Uruguay en materia de cumplimiento del derecho referido a la protección del medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que motiva? Y entonces voy a tratar de exponer las reflexiones que se me están solicitando desde afuera, para poder explicar qué es lo que motiva que en el Uruguay no tengamos decisiones judiciales de protección del medio ambiente, cuando si cruzamos a Buenos Aires, como está Luis en este momento, o vamos a Porto Alegre, vamos a encontrar un número muy importante de decisiones de los jueces argentinos y de los jueces brasileños en materia de protección del medio ambiente. ¿Por qué en el Uruguay no? ¿Y por qué si a pocos kilómetros en nuestros países vecinos sí existen decisiones en la materia? Soy un convencido, y voy a anticipar quizás el resultado final de estas palabras que quiero dirigir a ustedes, que sin república y sin soberanía no es posible hablar de protección del medio ambiente. No hay una protección ambiental posible. Si no contemplamos cuál es la estructura de nuestra nación, si nuestra nación merece ser llamada tal, si merece ser llamada una república, si no contemplamos esos aspectos primeramente, mal podremos encontrar decisiones judiciales en defensa del medio ambiente. Mal podremos encontrar una protección ambiental efectiva, mal podremos encontrar un derecho ambiental que se cumpla. Y estas consideraciones van un poco relacionadas, en este caso con respecto a la protección ambiental, pero ustedes pueden unirlas al cumplimiento de otros derechos individuales y colectivos. Nos vamos a concentrar, obviamente, como aspectos principal en la protección del medio ambiente. Pero no quiere decir que eso solo ocurra con la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente ha colocado una encrucijada muy importante a todos, a la doctrina, a la jurisprudencia, a nuestros gobernantes. Porque la protección del medio ambiente supone un regreso a la protección del derecho a la vida, llamándoselo calidad de vida, condiciones de nuestro entorno para que la vida se pueda desarrollar en un ámbito sano, saludable y sin peligros y riesgos para nuestra integridad física. Y enfrenta esa protección al derecho a la vida poderosos intereses económicos, como quizás nunca en la historia haya tenido que enfrentar. El choque, el conflicto entre el derecho a la vida y el derecho al desarrollo se ha hecho muy patente. Y el derecho ambiental obliga a ese conflicto, obliga a esa litis. Y en esa litis, obviamente, hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que mostrar indudablemente independencia en el accionar especialmente de los integrantes del Poder Judicial. Pero tampoco hay que dejar afuera a nuestros gobernantes, hay que demostrar independencia frente a los intereses económicos. Y vivimos tiempos en los cuales los intereses económicos se cuelan, se meten, se infiltran en todas las decisiones, en las decisiones gubernamentales, pero también, como veremos, en las propias decisiones judiciales. Yo siempre me planteo en este escenario
¿cuáles son primeros? ¿Los daños a la integridad física son anteriores a los daños a nuestra conciencia? ¿O los daños a nuestra conciencia son anteriores a los daños a nuestra integridad física? Es decir, ¿qué es lo que primero se daña en los tiempos actuales y en la realidad uruguaya? Y la comprobación que hacemos es que primero parece haber sido necesario dañar el derecho, en especial el derecho público, para luego facilitar los daños ambientales, es decir, los daños a nuestra integridad física, territorial, llamada medio ambiente, llamada entorno, llamada hábitat. ¿Por qué? Porque los daños que se puedan producir al concepto de república y de soberanía van a dar impunidad, van a dar una suerte de privilegio, de intocabilidad a aquellos intereses económicos que pretenden instalarse en el país, mal llamado inversiones extranjeras, y que vienen rodeados con un áurea de destrucción ambiental desde donde provienen. No es casual que, lo hemos dicho más de una vez, que en Europa se cierran plantas de celulosa de mediano, de pequeño y mediano porte, y en nuestro país se instalan megaplantas de celulosa con más de 1 millón de toneladas anuales de producción en ríos interiores. Hipótesis que si quisiéramos trasladar a la realidad europea, nos veríamos imposibilitados. Hoy a nadie se le ocurre instalar en Europa una planta de celulosa en un río interior, llámese el río Danubio, el río Rin, de 1 millón o más de 1 millón de toneladas de producción anual. No lo permitiría el ciudadano europeo. El ciudadano europeo lo impediría, no lo permitiría la legislación de la Comunidad Europea, que en forma progresiva ha ido estableciendo restricciones en nombre justamente de la protección del medio ambiente, en nombre justamente de este moderno nuevo derecho ambiental. Como les decíamos, ¿qué supone entonces ese daño a la conciencia de una nación? Supone hacer tambalear aquellos pilares en los cuales se sustenta la República. La llegada de estas grandes inversiones percibe, sin más, a la República, a la nación soberana, como un escollo. Es necesario romper esos pilares casi con la habilidad de un cirujano, desarmar, descoyuntar aquellos engranajes que nos definen como un Estado republicano o un Estado soberano. De esa forma, ya lo decía Vidar Campos hace muchos años, constitucionalista argentino, de esa forma el campo se hace abierto para que estas inversiones se instalen. Pero previamente es necesario dañar esos pilares que hacen a una república. Y yo menciono algunos de esos pilares que hoy están seriamente abatidos o conmovidos. Uno es la existencia de un orden público, es decir, la existencia, como se ha insistido muchas veces en materia de derecho ambiental, concretamente de un orden público ambiental, ese conjunto de normas que hacen que se definen como normas inderogables o de difícil modificación, normas pétreas que definen aquellas normas que no pueden ser objeto de negociación con los particulares. Ese orden público hoy está siendo conmovido, está siendo desconocido, y hoy prácticamente todo entra en la bolsa de lo negociable y de lo intercambiable y de lo cambiable por otros elementos. Otro pilar de la República que se está viendo seriamente conmovido y tocado es la existencia de funcionarios públicos con intereses públicos, es decir, la existencia de una burocracia que hace al funcionariado público, a lo que se conoce como el servicio público, ha sido tocada en su más fibra íntima cuando presenciamos ya funcionarios públicos promoviendo intereses privados. Es decir, funcionarios públicos conjuntando intereses públicos con privados. Otro pilar de la República que resulta tocado, conmovido. Otro asunto que habitualmente observamos, que resulta golpeado, es el principio de igualdad ante la ley. Principio de igualdad ante la ley que lo único que pretende garantizar es que todos los ciudadanos
sean considerados por los textos legales de igual forma. Cuando presenciamos que el derecho es usado para favorecer determinados intereses, para crear determinados privilegios, para crear feudos, para crear ámbitos de impunidad, para crear lo que se llama hoy islas jurídicas, sin lugar a dudas lo que resulta golpeado es el principio de igualdad. Ya no somos todos iguales ante la ley. Hay quienes tienen privilegios, hay quienes tienen patentes para desarrollar actividades que el resto de los mortales no podemos desarrollar. Y finalmente, sin ser el menos grave, todo lo contrario, otro de los pilares de la República que están siendo golpeados, que están sufriendo un atentado muy importante, es el concepto de separación de poderes, y junto con el concepto de separación de poderes, la existencia de un poder judicial independiente. Cuando en determinado momento el Estado, el gobierno de turno, se ve forzado a firmar contratos o presta su consentimiento para firmar determinados tipos de contratos, determinados tipos de acuerdos que conllevan la entrega, entre otros, del poder legislativo, es indudable que el poder más sagrado, el que representa más a un Estado democrático, como es el poder legislativo, queda conmovido. Pero eso también se refleja respecto del poder judicial. Cuando un gobierno, cuando un Estado declara determinadas cuestiones económicas, llámese la industria de la celulosa, llámese todo lo que tiene que ver con el cultivo de transgénicos, llámese la minería de gran porte, las coloca en el plano de ser cuestiones de Estado, en el plano de ser políticas de Estado, es indudable que eso también es un mensaje dirigido al Poder Judicial. Y cuando observamos que al mismo tiempo no existen decisiones judiciales en materia de protección del medio ambiente, no tenemos más que concluir que el Poder Judicial en materia de protección del medio ambiente no es un poder independiente. ¿En qué circunstancias se manifiesta esta suerte de jurisprudencia antiambiental? Es decir, esta jurisprudencia que ignora el derecho ambiental, ignora lo riguroso que es el derecho ambiental. En este aspecto hay unas cosas muy interesantes. Quizás nosotros tengamos una de las disposiciones constitucionales, me refiero al artículo 47 de la Constitución, más rigurosas, más exigentes en materia de protección del medio ambiente. Simplemente el hecho de que la Constitución diga en ese artículo que la protección del ambiente es de interés general, está significando que la protección del ambiente integra el orden público de la nación, que existe un orden público ambiental, con lo cual está diciendo que las normas de protección del ambiente no pueden ser negociadas, no pueden ser cedidas, y no lo está diciendo una norma legislativa, lo está diciendo la norma máxima, la norma superior, que es la norma constitucional. Enseguida, cuando el artículo 47 establece un deber a las personas de causar daños graves al medio ambiente, de causar destrucción grave del medio ambiente, de causar contaminación grave del medio ambiente, un deber de abstención, significa establecer una prohibición. Le prohíbe a las personas, públicas y privadas, causar daños graves al medio ambiente. Vaya si es una norma exigente. Comparemos textos constitucionales como el argentino, como el brasileño, al que hacíamos mención, como el texto de Colombia, por ejemplo, que es uno de los considerados de mayor cristalinidad y de mayor enjundia jurídica. Sin embargo, soy el primero en decirlo, que no hay texto más exigente que el texto constitucional que tiene el Uruguay. Sumémosle a eso, posteriormente la rigurosa protección de ese bien esencial para la vida llamado agua. Decíamos, y quizás ese exceso de rigor en materia de protección del medio ambiente pueda justificar en algún caso cierto temor de nuestros jueces en aplicar ese derecho tan riguroso. Nuestro presidente de la República lo ha dicho con palabras bastante sinceras y que yo comparto habitualmente. Nos hemos vuelto brutalmente ecologistas. Y es cierto, el texto constitucional puede hasta ser achacado de brutalmente ecologista. Lo que sucede es que los textos constitucionales, cuando son dictados para ser cumplidos.
Y si no nos gustan los textos constitucionales, lo que tenemos que hacer es promover su modificación, promover su derogación. Mientras tanto, lo que todo gobernante debe hacer es tratar de hacerlos cumplir. Y muy lejos estamos de eso. ¿Cómo se refleja entonces este sentir de no cumplimiento del derecho ambiental en las decisiones judiciales de todos los días, cuando los jueces son enfrentados a una demanda en materia de protección del medio ambiente? Yo voy a mencionar algunas de las manifestaciones que uno habitualmente observa en las decisiones judiciales. Una cosa que habitualmente ocurre es que el Ministerio de Medio Ambiente, cuando es demandado para el cumplimiento del derecho ambiental, opone lo que se llama una excepción de ausencia de jurisdicción. Y parte, no digo la totalidad, pero parte de nuestra jurisprudencia ha recogido ese criterio, un criterio que fue expuesto en su momento por el juez Edgardo Etrin, hoy integrante de uno de los tribunales de apelaciones, y nosotros hemos llamado la postura Etrin o la tesis Etrin, que para resumirla en pocas palabras dice más o menos así: los jueces no pueden juzgar las agendas del gobierno, los jueces no pueden juzgar los actos del gobierno. Y acá entramos en un conflicto, en una suerte de encrucijada muy importante, porque si los jueces no pueden juzgar las agendas de gobierno, si los jueces no pueden juzgar las políticas de gobierno, y si las políticas de gobiernos están vinculadas a la promoción de las inversiones, y si la promoción de las inversiones está vinculada o relacionada íntimamente con la llegada de inversiones cuestionadas en el mundo por los conflictos que tienen con el medio ambiente, llámese industria de la celulosa, industria de la megaminería, industria de los cultivos transgénicos, bueno, llegamos a un punto en el cual el hecho de que el gobierno se asocie a esos intereses hace imposible juzgar entonces la instalación de esos intereses en el territorio nacional, aún en el caso que la asociación de esos intereses públicos con esos intereses privados provoque la contaminación, la destrucción y la depredación del medio ambiente. Quiere decir entonces que en materia de protección del medio ambiente no podemos juzgar, que los jueces no pueden juzgar en materia de protección del medio ambiente, porque juzgar en materia de protección del medio ambiente supone meterse, perdónenme la expresión, con las agendas del gobierno de turno. Es decir, la inversión, aún depredatoria, aún contaminante, supone un acto de gobierno, y como supone un acto de gobierno no puede ser juzgada por el Poder Judicial. Observen ustedes allí cómo se crea un ámbito de impunidad, de intocabilidad de este conjunto de actividades cuestionadas desde el punto de vista ambiental. Esa excepción de ausencia de jurisdicción es uno de los elementos tomados por nuestros jueces para hablar de una negación del cumplimiento del derecho ambiental. No poder juzgar al gobierno de turno, no poder juzgar civilmente desde el punto de vista ambiental las decisiones del gobierno de turno. Así las decisiones del gobierno de turno se asocien a los eventos contaminantes más graves que uno se puede imaginar. El otro elemento que se utiliza para negar acción, para negar cumplimiento al derecho ambiental, es la falta de legitimación ad causam de fiscales y de organizaciones sociales. Se le niega a los fiscales y a las organizaciones sociales la posibilidad de actuar, de ser parte actora reclamando la protección del medio ambiente. Y eso lo hemos visto lamentablemente en decisiones inclusive de la propia Suprema Corte de Justicia. Es lo que se llama cerrar la puerta de ingreso a los juicios. Si usted va a demandar la protección del medio ambiente, perdón, y se encuentra con que se le cierra la posibilidad de accionar, con que se le niega la posibilidad de ser actores, de ser parte actora en los procesos, el proceso termina allí, prácticamente sin ser iniciado. El tercer aspecto, o la tercera manifestación de jurisprudencia antiambiental, hace relación a lo que se llama
la denegación formal al acceso a la Suprema Corte de Justicia. Nuevamente, por razones de legitimación, en muchos casos, se le niega la posibilidad a las partes, cuando promueven un juicio, de llegar en materia de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Con lo cual, la Suprema Corte de Justicia, frente a un interés general en la protección del medio ambiente, decide no entender en ese elemento, muchas veces por razones de monto, de cuantía del asunto, olvidándose que los intereses generales no pueden ser valorados en forma económica y que los intereses generales están por encima de cualquier valor pecuniario. También ha ocurrido la denegación de acceso a la consideración de la Suprema Corte de Justicia en ocasión del tratamiento de inconstitucionalidades de la ley. Y recuerdo el caso muy reciente referido a la inconstitucionalidad de la ley Aratirí. Si usted no tiene la posibilidad de que la Corte entre a considerar la inconstitucionalidad de una ley, porque la Corte entiende que el ciudadano común, que la organización o el colectivo de ciudadanos, X, cualquiera sea, o que los fiscales no tienen legitimación para impugnar de inconstitucional una ley que introduce en el país una forma de megaminería que destruye gravemente el medio ambiente, usted directamente está legitimando el daño ambiental. Está tornando letra muerta el artículo 47 de la Constitución que prohíbe los daños graves al medio ambiente. Finalmente, para terminar y para ir resumiendo las consideraciones que hemos hecho hasta aquí. La inexistencia de fallos judiciales a favor del medio ambiente nos demuestra que en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental. Yo sitúo un evento, una circunstancia muy trascendente, muy conocida, como el punto de quiebre para que esa jurisprudencia no se manifieste a favor de la protección del medio ambiente. Y lo llamo a ese evento, a esa circunstancia, el efecto síndrome Bodnia. ¿Qué supone el efecto o síndrome Bodnia? Con Bodnia el país violó todas las normas de protección del medio ambiente. Con Bodnia el país le pasó por arriba al artículo 47 de la Constitución, le pasó por arriba al artículo 47 con el agregado de la reforma del agua, le pasó por arriba a la muy mala ley de impactos ambientales, pero también le pasó por arriba a la ley de impacto ambiental, le pasó por arriba a los principios de protección del medio ambiente previstos en la ley general del medio ambiente, la ley 17.283. Es decir, violó todas las normas referidas a la protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que si a renglón seguido pretendemos hacer cumplir el derecho ambiental que no hicimos cumplir con respecto a Bodnia, es evidente que cualquier juez que se atreva a ese camino va a dejar en evidencia que con Bodnia se hizo todo mal. Ese es el efecto Bodnia, que es un efecto que provoca un efecto cascada, un efecto de desintegración y de deslegitimación del derecho ambiental, ya no solo en el caso propiamente Bodnia, sino en los casos subsiguientes. Esto nos lleva a la conclusión final. Estamos frente a una república, voy a usar una expresión bien criolla, estamos frente a una república descangallada, es decir, ante el efecto de la deconstrucción de una república. Esos resortes que mencionábamos, esos pilares que hacen a la república han sido tocados, han sido con el arte de un cirujano o con la mira de un francotirador, han sido abatidos. Hasta tanto no recuperemos esos pilares, mal podemos esperar que un derecho ambiental en el Uruguay se haga cumplir. Mal podemos esperar que exista una jurisprudencia pro ambiente, una jurisprudencia ambiental. Y estas explicaciones son las que tenemos que dar a quienes desde el exterior nos preguntan qué pasa en el Uruguay, que en el Uruguay no existen decisiones judiciales a favor del medio ambiente. Bueno, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer estar con ustedes.
El próximo domingo no nos estaremos viendo porque nosotros vamos a estar en otras actividades, pero ya volveremos para el subsiguiente con Luis Córdoba, a quien le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Allí en Purificación se labra este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Los negros libres, los ambos, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados.